to this event. Muchas gracias también a la persona que estaba encargada de la música y los diferentes aspectos logísticos. Este es un esfuerzo conjunto de muchas organizaciones. Mi nombre es Daniel Murillo, es un placer para mí darles la bienvenida a esta serie de webinars llamada Reimaginar la paz y seguridad en América Latina. Es un esfuerzo colectivo de las organizaciones promotoras de este evento War Beyond War, que está asociada con United for Change Center, Rotary Peace Fellowship Alumni Association y Peace First. Gracias por acompañarnos. Sigan presentándose a través del chat. Welcome everyone to the webinar series Reimagining Peace and Security in Latin America. This is a collective effort for the organizations that I previously mentioned. Please feel free to keep introducing yourself in the chat box. Antes de empezar, daré unas indicaciones breves que cada participante debe seguir para configurar la interpretación del idioma en el que desee escuchar el presente evento. Primero las voy a dar en inglés y posteriormente en español. Before beginning, I will give some brief introductions that each participant must follow to configure the interpretation of the language in which you want to listen this event. So at the bottom of this Zoom screen, click on the interpretation button, which looks like a globe. Then select the language you would like, in this case, English or Spanish. If you are joining from a mobile device, it's important to know that you should click the three dots that are on the right of the panel, and then tap language interpretation, and then select the language you would like to hear. And finally, click done. So this change applies. And if you run into problems, please let us know in the chat so we can assist you at any time. So feel free to drop any questions in the chat if you're having troubles with this. En la parte inferior de la pantalla de Zoom, para todos los que deseen, hagan clic en el botón interpretación, que tiene una forma de un mundito. Luego selecciona el idioma que desee, en este caso inglés o español. Si es desde un dispositivo móvil, es importante recordar que tienen que presionar los tres puntitos que están a la derecha del panel de Zoom para que puedan seleccionar la opción de interpretación. De ahí seleccionen el idioma que deseen y de ahí hagan clic en listo para que se aplique el cambio formalmente. Aprovecho este momento también amablemente para pedir a nuestros panelistas que hablen un poco más pausado para que nuestro trabajo de interpretación simultánea mientras están exponiendo sea hecho con mayor eficacia. Muchas gracias también por su comprensión. With this, I am going to formally stop speaking English, at least for a moment, for the rest of the event, but please feel free to use the chat box at any time in the language of your preference whenever needed. Ahora bien, asumiendo que todos han podido elegir el idioma de su preferencia en este momento, voy a finalizar las indicaciones logísticas, primero recordando que también hay subtítulos que están habilitados en el presente evento. Los que deseen habilitar los subtítulos simplemente tienen que apretar el botón de transcripción en vivo o closed caption, también en la barra de abajo de Zoom. O si es que están desde un dispositivo móvil, también quizás tengan que presionar los tres puntos para poder activar los subtítulos. También aprovecho para disculparme si es que hay algunos errores en la transcripción automática, porque estos son generados automáticamente por la inteligencia artificial de Zoom. Tomando en cuenta que hemos formalmente terminado con las indicaciones logísticas del evento, quiero dar paso a Phil Gittins para formalmente inaugurar el webinar número 1. Él es el director de educación de War Beyond War y representante de dicha organización en este presente evento, para dar unas palabras de bienvenida y dar formalmente el inicio a este ciclo de seminarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Phil. Adelante. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos. Y quiero compartir un ratito, por favor, los PowerPoint slides. Quiero decir muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias U4C, Rotary Peace Fellowship, Alumni Association, Peace First, por su colaboración. Y la verdad es que hemos estado pensando en este webinar series hace mucho tiempo. Estábamos en contacto con Carlos hace mucho tiempo, uno de sus expositores hoy también. Entonces, estamos muy felices que realmente estamos aquí. Y felicidades, Daniel. Yo sé que es difícil para traducir inglés, español, español, entonces muchas gracias. Y quiero decir algunas palabras sobre el viaje
que vamos a hacer juntos. Estábamos pensando en este webinar series para no solo pensar en educación o diálogo o interacción, estábamos pensando en un call to action, es decir, que queremos que vamos a aprender cosas en el camino, queremos que vamos a interactuar juntos, pero queremos pensar en cómo podemos acabar este webinar series con un poquito acción. Entonces, ese es como hemos diseñado este programa así. Entonces, vamos a tener 3 webinars, uno cada mes, como ustedes saben, sobre diferentes temas, y voy a decir un poquito sobre eso en un momento. Y luego webinar 4 y 5, Peace First están aquí, estamos colaborando con ellos. Ellos van a apoyar ustedes, van a entrenar ustedes, los jóvenes, específicamente para diseñar, implementar, evaluar proyectos. Y luego, el parte de comunicación es 20 de septiembre y ustedes van a tener una plataforma, un espacio para presentar los resultados de sus proyectos. Entonces, no es solo educación, interacción, también es acción y comunicación también. Los 3 webinars, 5 webinars en total, y van a enfocar en diferentes temas. Aquí es el tema, sí, y uno sobre seguridad, otro sobre manejando conflictos sin violencia, y luego webinar 3, una cultura de paz. Y cuando están haciendo sus proyectos y van a tener este marco teórico para pensar en qué tipos de proyectos pueden hacer en tus contextos. Por ejemplo, las necesidades en Guatemala, diferente que Colombia, Bolivia, Argentina. Entonces van a contextualizar sus proyectos específicamente por las necesidades en sus comunidades. Entonces, con esto en mente, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y tenemos muchas ganas para escuchar ustedes, para aprender con ustedes. Entonces, gracias Daniel por las palabras y por favor, tú puedes continuar. Gracias. Perfecto, Phil. Muchísimas gracias por esta muy buena introducción que nos hace entender el camino que vamos a recorrer juntos en los siguientes meses y en los siguientes seminarios. Como sabemos, estos seminarios juntan diferentes voces, experiencias para reflexionar, debatir conceptos fundamentales de paz y poder co-crear espacios que nos llamen a la acción, como bien decía Phil, especialmente a la acción de jóvenes, ya sean acciones individuales o de organizaciones, de colectivos, para promover movimientos de paz y solucionar conflictos que actualmente vivimos en nuestra región. Entre estas grandes voces, con amplia experiencia en el tema, se encuentran nuestros 3 panelistas, nuestros 3 invitados especiales. Que quiero dar la bienvenida a Isabel Rickers desde Colombia, que es miembro del colectivo Tadamun Antimili, también a Carlos Juárez Cruz desde México, que justamente es el director para México del Institute for Economics and Peace. También nos acompaña Otilia Inés Lux de Coti desde Guatemala, representante de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe. Estamos encantados con su presencia, les agradecemos un montón que puedan estar aquí con nosotros para poder compartir este espacio. Para iniciar la conversación con nuestros panelistas vamos a tener unas preguntas base. Para cada uno es una pregunta diferente que hemos pensado para que sea un poco más específica para el trabajo que han venido desarrollando y la experiencia que tienen cada uno de ustedes. Me gustaría empezar con Isabel. Bienvenida, Isabel. Es miembro como mencionaba, del colectivo Tadamun Antimili. Es un colectivo que promueve campañas de boicot, desinversiones y sanciones en solidaridad con Palestina y de resistencia a la industria armamentista en Colombia. Como parte de este colectivo ha participado en campañas contra la feria de armas más grande de Colombia, Expo Defensa, así como en investigaciones sobre industria armamentista en el país y sobre el militarismo israelí en la región, entre otros temas y campañas. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia. Isabel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Isabel, ¿cuál crees, como para que podamos empezar con la conversación, cuál crees que es el papel del desarme y la desinversión en la paz y en la seguridad en general, y específicamente el papel de estos elementos para el caso particular de América Latina? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta.
tengo que empezar por disculparme con ustedes porque voy a desmenuzar primero un poquito de esa pregunta. Creo que hay que empezar por el concepto de paz y quiero empezar diciendo que desde mi colectivo y desde mi persona nos parece muy importante hablar de desarme y de desinversión sin aceptar la idea liberal y de Occidente de paz. Que es una idea de paz que piensa que nuestro objetivo principal es buscar soluciones a los conflictos que no utilicen la violencia y las armas. Entonces, básicamente otras metodologías de solución de conflictos. Pero nuestro objetivo principal es otro y es atender a las raíces de esos conflictos y transformar esos conflictos en lugar de apaciguarlos o pacificarlos. Entonces, se trata de comprender los conflictos como algo inherente al sistema de opresiones en el cual vivimos, un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, colonial, de opresión estatal, entre muchas otras cosas. Y por eso estamos hablando de un horizonte que es caminar hacia el desmantelamiento de esos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, etcétera, para construir justicia social, redistribución equitativa de los recursos, construir mayores autonomías para las comunidades. Y ese es nuestro horizonte, ¿no? No es el horizonte de una paz liberal y occidental, donde lo principal es simplemente acabar la violencia directa entre los cuerpos. Entonces, si olvidamos este horizonte y nos enfocamos solo en la idea de paz que he mencionado y una idea de unidad desde la visión estatal, represora y opresora, estamos solamente hablando de cambiar las herramientas que utiliza este sistema para sostenerse. Y eso quiere decir que estamos hablando de mantener el status quo y de simplemente llegar a un punto en el cual las herramientas del sistema y de las resistencias no van a ser la violencia y no van a ser las armas, sino que van a ser otras. Y esas herramientas pueden ser el control total de la población, pueden ser la vigilancia, la segregación, la diferenciación de derechos, entre muchas otras herramientas. Y desde Occidente se vende un poco la idea de que esas herramientas son herramientas soft o suaves y en el norte global han sido utilizadas para mantener una imagen de una sociedad en paz, entre comillas, y una sociedad con seguridad, entre comillas. Pero no se atienden las raíces de los conflictos, no se atienden esos conflictos sociales y políticos, se mantiene el capitalismo, el patriarcado, el racismo estructural, la heteronorma, y se mantienen las violencias inherentes a esos sistemas, manteniendo esa idea de sociedades en paz. Entonces, pues les pido que hablemos de otros horizontes hacia los cuales podemos caminar, horizontes como los que se han planteado desde el movimiento social en América Latina, como vivir en un mundo de buen vivir, de justicia social, de distribución equitativa de los recursos, un mundo internacionalista, un mundo queer, un mundo basado en las autonomías de las comunidades y no un mundo de paz y seguridad. Entonces, replantearía la pregunta y quisiera como responder la pregunta de cómo el desarme y la desinversión de la industria de guerra o militar puede ayudarnos a transformar los conflictos sociales y políticos para ir construyendo ese otro mundo posible. Y empezaría por decir que el Estado y su entramado militarista, que incluye las Fuerzas Armadas, pero también las fuerzas policiales, los sistemas penales y las industrias de guerra locales e internacionales, juegan un rol muy clave al momento de sostener las estructuras de opresión que he mencionado. Entonces, desarmar al Estado y cada uno de los componentes del Estado
es decir, desarmar los ejércitos, la policía, los grupos paramilitares y las instituciones carcelarias, es un paso fundamental para caminar hacia ese otro mundo posible. Y de la misma manera, desinvertir de las empresas militares que producen armas y tecnologías militares que hacen de la guerra y la represión un negocio, también nos acerca a esos horizontes en los cuales estamos soñando. Y quiero hablar de 3 ejemplos de cómo el desarme y la desinversión pueden aportar a esa transformación de los conflictos. Son ejemplos desde Colombia. Y lo primero que quiero hablar es sobre la relación entre el modelo económico extractivista y las fuerzas militares. En Colombia existe un modelo extractivista que por medio de megaproyectos, principalmente de empresas transnacionales con capital del norte global y enfocadas a extraer materiales para sostener un sistema capitalista que principalmente beneficia al norte global. Ese modelo ha existido a costa de las comunidades, se ha sostenido por medio del despojo de territorios de las comunidades campesinas, indígenas, afro, las poblaciones de las ciudades y también la destrucción de sus territorios. Entonces, un ejemplo de ello muy conocido es el ejemplo de Hidroituango, que es una hidroeléctrica ubicado en el río Cauca, Antioquia. Es un proyecto ejecutado por empresas públicas de Medellín, conocida como EPM, perdón. Y esta empresa que ejecuta el proyecto, para dar unos ejemplos, del 2012 al 2013 tuvo 2 convenios con la Policía Nacional Colombiana. Del 2008 al 2013 tuvo 6 convenios con el Ejército Colombiano. Y hay una base militar dentro del predio de la empresa. Entonces estamos hablando de una privatización del ejército y de la policía para proteger los intereses de este megaproyecto, que por supuesto está conectado con un sistema mundial capitalista. Y lo mismo con otros megaproyectos extractivistas. Otro caso que se conoce bastante bien es el caso de las empresas mineras Drummond y Prodeco, que son empresas con sede en Estados Unidos y en Suiza respectivamente, que financiaron y apoyaron logísticamente la creación y el mantenimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que es uno de los grupos paramilitares más sangrientos del país. Entonces, si miramos esa realidad, podemos ver cómo el desarme de las fuerzas del Estado podría ayudar a frenar el despojo y la destrucción de territorios campesinos, indígenas y afros de este país. Y el desarme de las fuerzas del Estado también podría permitir a las comunidades resistir a ese modelo económico extractivista sin ser asesinadas, sin ser desaparecidas, y también les permitiría la posibilidad de construir otros modelos económicos que no se basan en la destrucción de territorios y comunidades. Otro ejemplo, en Colombia existe un cuerpo policial conocido como SMAT. El SMAT se creó en 1999. Es el cuerpo encargado de reprimir protestas, es decir, el cuerpo antidisturbios, como lo llaman. Y es un grupo policial que desde 1999 ha asesinado por lo menos a 43 personas durante protestas. Entonces, es posible que desarmar a la policía y en particular desarmar a los cuerpos encargados de reprimir protestas alrededor del mundo y en América Latina podría permitir
organizarse y resistir y plantearse reivindicaciones como la defensa de la educación pública, los derechos laborales, los derechos de las víctimas del conflicto acá en Colombia, o simplemente declarar y manifestar la inconformidad con el sistema del cual hemos hablado sin enfrentarse a lesiones oculares o del cuerpo, sin enfrentarse a la desaparición, a los montajes judiciales, a la violencia sexual y al asesinato, que ha sido como la consecuencia de tener una policía armada y una policía con un objetivo principal, que es la represión. Y finalmente quisiera mencionar algo que de pronto no se tiene tanto en mente. En Colombia existe también una industria de guerra. Colombia, por supuesto, como el resto de países de la región, se ha armado, se ha equipado de tecnología para la vigilancia, la represión y el control con empresas de la industria de guerra internacional, entre ellas empresas de Estados Unidos, Europa e Israel, pero también tiene su propia industria de guerra. Y esa industria de guerra arma a las fuerzas estatales. Esa industria de guerra además exporta en este momento 17 países del mundo y está compuesta por 4 empresas principales. Indumil es la más histórica y es la que provee como las municiones y las armas del día a día de la guerra en Colombia, pero también tenemos a Cotecmar, a SIAC y a Codaltec, que se ocupan de distintos ámbitos de el armamento de las fuerzas del Estado y de, entre comillas, la innovación en tecnologías para la guerra. Entonces, si hablamos de desinvertir de esa industria de guerra, podría abrir la posibilidad de que se disminuya en lugar de aumentar la capacidad de destrucción de la vida, desde las vidas humanas hasta las vidas animales, hasta los mismos territorios de las fuerzas estatales colombianas. Y de pronto desinvertir de esa industria estatal podría en el corto plazo permitir habilitar presupuestos estatales para otros ámbitos de la vida, como los sistemas de salud, de transporte, de educación. Entonces, son unos pocos ejemplos. Espero que haya sido clara y pues muchas gracias. Ahorita hablamos más. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por tu explicación, que definitivamente nos hace conectar de mejor manera las raíces socioeconómicas de esta brecha de desigualdad en América Latina y el sistema que opera por detrás, que refuerza y reproduce estas desigualdades, especialmente en las comunidades marginalizadas históricamente. Muchas gracias por eso. Para continuar, quisiera presentar nuevamente a Carlos Juárez. Carlos lidera el programa de México del Institute for Economics and Peace, y tiene experiencia en ámbitos académicos, corporativos y de impacto social, con un fuerte enfoque en la construcción de paz y en la transformación de conflictos. Ha liderado varias iniciativas multisectoriales de construcción de paz en gobiernos locales, universidades y diferentes ONGs de México y de Latinoamérica. Ha dado charlas y capacitaciones en diferentes países a públicos diversos, en realidad, que van desde militares, policías, hasta líderes religiosos, sector empresarial, niños, estudiantes universitarios. Carlos es un Rotary Peace Fellow, se graduó de Duke University con el Master of International Development Policy y tiene una licenciatura en Ciencias Económicas. También, y no menos importante, es padre de 3 hijos. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy. Gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio, un honor estar hoy compartiendo con ustedes. Me toca hablar hoy, pero veo aquí caras muy conocidas de amigos y amigas muy queridos, gente que admiro mucho, cuyo trabajo admiro mucho también. Y bueno, pues espero contribuir en algo a la conversación. Por supuesto que sí, Carlos. Muchas gracias. Sí, adelante, Carlos. No, adelante, perdona. Pues para continuar un poco la discusión, queríamos preguntarte, según tu punto de vista particular,
¿cuáles son los vínculos, sean estos directos o indirectos, que puedes hacer entre la paz positiva y la desmilitarización de la seguridad en nuestra región? Si es que los identificas, si son claros, si son tangibles o hasta cierto punto, si están relacionados justo con los problemas estructurales que hacía mención Isabel. ¿Cómo aterriza sobre este tema haciendo estos vínculos entre paz positiva y la desmilitarización de nuestra región? Sí, muchas gracias por la pregunta también. Yo lo primero que quisiera resaltar y reconocer es que me gusta el título de esta serie de conferencias y webinars, que es reimaginar la paz, reimaginar la seguridad. Coincido con lo que acaba de mencionar Isabel. Necesitamos, antes de seguir en la conversación acerca de la paz y la seguridad, replantearnos los conceptos de fondo. ¿Qué significa la paz? ¿De qué paz estamos hablando? ¿Qué implica la seguridad? ¿Es una seguridad para todos o es una seguridad para unos cuantos, los grupos que siempre han estado beneficiados y privilegiados y acaparando todos los satisfactores en las sociedades? Entonces, me gusta esta idea de reimaginarlo, sacudirlo todo y replanteárnoslo de nuevo en un lienzo en blanco. Claramente, esta pregunta y este tema responde a una tendencia global, yo diría regional, y siendo de México, también una tendencia en mi país de acudir cuando la seguridad pública no está funcionando como queremos, acudir a las Fuerzas Armadas, a los militares. Y esto tiene que ver con algunas razones que no son razones del bienestar colectivo. Sabemos, por ejemplo, que esta tentación de acudir a las Fuerzas Armadas tiene que ver con la falta de eficacia de los cuerpos de policías civiles, con algunas de las faltas en las que han caído estas policías. Tiene que ver también con la necesidad de presentar resultados rápidos, inmediatos, en el corto plazo, la seguridad, pero estas son las agendas políticas, estas son las agendas de los partidos políticos, estas son las agendas de las personas que están buscando bienestar inmediato, rápido, seguridad rápida. Esto tiene que ver también con visiones de corto plazo y tiene que ver con visiones parciales que tienen esta gran tentación de la mano dura hacia la seguridad pública. Cómo presentamos resultados pronto, rápido, incluso si tenemos que pasar por encima de los derechos de algunos. Y en mi opinión, esta es el argumento o esta es la explicación detrás de la tendencia global de acudir a las fuerzas militares para proveer la seguridad pública. Pero volviendo al tema de las definiciones, tenemos que revisar y reconocer que las fuerzas militares, aunque también usan armas y también usan uniformes y se parecen a la vista a las policías, en realidad tienen naturalezas completamente distintas en su formación, en su motivación, en su origen histórico, en la forma en que son entrenados y formados. Esto implica incluso que hay grandes diferencias en cuanto a la identidad y los métodos de estas dos diferentes instituciones, las instituciones militares y las instituciones civiles de seguridad pública. Ya hablar de las policías es suficientemente complejo y ahora integrar el componente militar, bueno, pues nos lleva a otras dimensiones que parecerían obvias, sin embargo, cuando vemos las decisiones políticas nos damos cuenta que no son tan obvias. Las fuerzas militares están entrenadas para actuar en contextos de excepción, donde hay un contexto de guerra, donde hay un contexto donde las garantías individuales de las personas están puestas entre paréntesis, hay condiciones específicas, hay leyes especiales para la guerra, y entonces lo que estamos viendo en Latinoamérica en general es que los conflictos, la violencia, la inseguridad no son un escenario para los cuerpos militares, sino son escenarios de violencia civil, de violencia cotidiana en las calles y bajo otras condiciones que no son las de la guerra. Entonces, por eso es que necesitamos recuperar la conversación sobre cómo hacemos para que los cuerpos civiles de seguridad pública vuelvan a su vocación y a su trabajo de proveer la seguridad pública. Bueno, pensando cuáles son estas causas de por qué
las policías ya no son confiables para las personas que toman decisiones, tenemos que también analizar que hay causas mucho más profundas, que no son exclusivas de las policías. ¿Por qué una policía no es confiable? Pues hay muchas razones, pero tenemos en Latinoamérica problemas de corrupción, de impunidad, de mal manejo de las emociones, de una cultura machista, donde una cultura, como decía Isabel, heteropatriarcal, donde se privilegia la fuerza para atender los conflictos, y tenemos que empezar a revisar de dónde viene la desconfianza hacia las fuerzas policiales. Porque cuando volteamos a las fuerzas militares, están presentes las mismas causas. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también estamos enfrentando un falso dilema, muchos falsos dilemas. A veces pues se presentan los falsos dilemas de si tenemos que trabajar en la prevención de las violencias o en la contención o reducción de las violencias. Pero aquí no debería haber un dilema. Todos los contextos que hemos revisado reconocemos que lo que funcionaría mejor es una combinación de ambos, dependiendo del contexto y de la situación que viva cada entorno, cada lugar. Pero siempre una combinación. En lugares donde la violencia es alta, como algunas ciudades en México, claramente necesitamos recuperar las condiciones mínimas de la seguridad pública, de la integridad de las personas. Recuperar esta seguridad inmediata, reducir las violencias directas, tiene que ver con contener las violencias. Pero también tenemos que tener iniciativas de prevención de violencias, y esto tiene que ver con lo que ya explicaba Isabel. Desactivar las violencias estructurales, las violencias culturales, las violencias institucionales que han sido históricamente o que han ido históricamente vulnerando y violentando a algunos sectores. Algunos sectores que a veces en las narrativas parecen minorías, pero en realidad no son minorías. En México el 70% de las personas viven en condiciones de pobreza, por ejemplo. Entonces un 70% de un país no es una minoría. O las violencias contra las mujeres, que son solamente la mitad de la población mundial. Entonces, tendríamos que empezar a desactivar estas violencias profundas, trabajar en la resiliencia social, trabajar en la resiliencia de las comunidades para ir empezando a ver mejores condiciones de seguridad pública. Por supuesto, esto no se resuelve solamente cambiando de fuerzas policiales a fuerzas militares. Y digo que son falsos dilemas porque hay otros falsos dilemas como el trabajo en el corto o en el largo plazo, como si tuviéramos que escoger solamente uno de ellos. O el dilema de la seguridad o la paz, cuando tampoco hay un dilema y siempre estamos hablando de una visión compleja, integradora, sistémica. En ese sentido, la pregunta sería cómo se integran estas múltiples miradas acerca de la seguridad y la paz. Nosotros en el Instituto para la Economía y la Paz promovemos un enfoque de paz positiva derivado de los estudios de Johan Galtung, que habla de una paz más compleja, multidimensional, donde se incluye, por supuesto, la seguridad pública, el trabajo de los gobiernos, pero también se habla de reducir desigualdades, de reducir la corrupción, de mejorar las redes y las relaciones de confianza entre los miembros de una comunidad, respeto a los derechos humanos, garantizar los satisfactores mínimos para cada persona, para vivir con dignidad, la libertad de expresión y otros factores. Esta mirada amplia acerca de la paz creemos que tiene la posibilidad de garantizar la paz en el largo plazo, una paz amplia, una paz para todas, para todos, y una paz que dure en el tiempo. Y concluyo con una idea que puede ser quizás provocadora, pero que yo a lo largo de mis conversaciones y de la experiencia que he podido tener, me habla de la complejidad de lo que estamos enfrentando. Creo que un enfoque de construcción de paz hacia la seguridad tendría que mirar también a los propios militares y a las propias policías como beneficiarios de este bienestar integral. Hoy las policías en México y en muchos lugares de Latinoamérica están vulneradas. Las personas que hacen labores de policía están vulneradas, trabajan bajo condiciones infrahumanas, indignas. Lo mismo los militares, personal militar es víctima de muchas violencias, las mismas que acaba de describir Isabel, violencias estructurales, vienen de entornos de pobreza y de mucha desigualdad. Entonces, la pregunta que hacemos constantemente es,
¿quién cuida a quienes nos cuidan o a quienes queremos que nos cuiden? Y esta es para mí la gran paradoja, porque quienes hoy queremos que provean la seguridad pública no tienen una seguridad propia, no tienen seguridad para sus familias y no tienen garantizado su bienestar. Creo que la conversación sobre todo tiene que complejizarse, tiene que abrirse, tenemos que empezar a imaginar nuevas formas, como dice el título de estas conferencias, imaginar nuevas formas de relacionarnos, de trabajar juntos y de construir la paz colectivamente, donde se privilegie sobre todo la colectividad y la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad, tu participación de forma particular, estoy seguro que es la opinión de todos, me ayudó mucho para replantear los conceptos base que muchas veces manejamos de forma indiferenciada y de forma irresponsable muchas veces. Y es bueno reconocer los intereses políticos, económicos, que muchas veces interfieren en los procesos de paz y bueno, crean estos escenarios que describes de violencia indirecta o directa en América Latina. Para continuar, tengo el placer de presentar nuevamente a Otilia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Otilia, que es licenciada en Administración Educativa, es mujer maya, quiché, guatemalteca, catedrática del programa del título en experto de pueblos indígenas de la Universidad Carlos III, también catedrática en diplomados para mujeres indígenas en la UNAM, México, asesora del programa emblemático La Mujer Indígena, el Fondo Indígena de América Latina y el Caribe, de la FILAC. También es integrante del Grupo Asesor de América Latina y el Caribe para ONU Mujeres, fue participante de la Comisión del Esclarecimiento Histórico sobre la violación de los derechos humanos y hechos de violencia en Guatemala. Es exdiputada del Congreso de la República de Guatemala, ex ministra de Culturas y Deportes de Guatemala, ex representante de Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y también es experta en pueblos indígenas en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Otila, bienvenida. Muchas gracias a la institución que ha hecho posible esta cordial invitación, en la cual pues lo acogemos con mucho agrado. Muchísimas gracias a las y los presentes en este webinar. El tema es súper interesante. Creo que comparto bastante con lo expresado a través de Carlos y la compañera Isabel, ¿no? Hablar sobre el papel que juegan las mujeres en la paz y la seguridad en la región, pues en primer lugar quisiera tal vez, antes de desarrollarlo, dar un saludo especial, muy especial desde la Mesoamérica, en donde hay una práctica tan importante en la cosmovisión de los pueblos y las comunidades mesoamericanas, y que siempre estamos con el conteo del tiempo. Hoy estamos en un día muy importante, muy significativo, que corresponde al hilo conductor de la historia, al hilo conductor del tiempo y, por supuesto, de las ideas. Entonces, en este sentido, un saludo fraterno desde este significado de la vida. El tema, como les digo, es muy retador y tiene muchos desafíos enormes en la región, una región que está por el día de hoy con muchos tambaleos en el ámbito político, después de digamos, de tener varias crisis y que todavía continuamos con los efectos de la crisis de la pandemia, seguimos con las crisis políticas y las crisis económicas. Entonces, con base a esto y con la invitación que se me ha hecho, considero que debe haber una transición, ¿verdad?, de la violencia y la paz en la región. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos prácticamente sintonizados y sincronizados los tres que estamos aquí como participantes. La historia como madre y maestra nos ha enseñado de dónde nosotros como América tenemos una explicación profunda de las raíces estructurales que nos mantienen como una región todavía llena de desafíos para lograr una paz firme y duradera. En este sentido, hay que traer a colación todas las repúblicas latinoamericanas que fueron cimentadas bajo las consignas de todo lo que fue la implantación del militarismo violento,
del despojo de las tierras como parte de la doctrina que correspondía a la doctrina del descubrimiento, y por otro lado, pues tenemos la violencia institucionalizada y el racismo, como también el patriarcado, pero también hoy estamos también en plenos aprendizajes. Hoy nos habla nuestra querida Isabel, muy joven, que por cierto la estaba escuchando por acá, en donde hoy nos enseña también a hablar de la heteropatriarcalidad. Entonces yo creo que en este sentido son temas estructurales que hay que traerlos siempre a colación, con el propósito también de ver cómo interconectamos ese pasado hacia este presente y la construcción de un futuro promisorio para las generaciones que vienen, y que hoy que estamos con estos temas, obviamente tenemos que ir buscando las mejores estrategias o el mejor horizonte con el propósito de tener una región mucho más estable, una región sin todos esos problemas estructurales, una región sin narcotráfico, sin crimen organizado, sin violencia contra las mujeres, sin violencia contra las juventudes. Pero para abordar este tema, obviamente nosotros desde la perspectiva de los pueblos y las mujeres indígenas, tenemos que, antes de abordar el tema verdaderamente de la paz y la construcción de la paz, o la reimaginación o la resignificación de la paz, tenemos que entrarle entonces a lo que es la plenitud de la vida, el buen vivir. ¿Qué entendemos nosotros como el buen vivir? Si nosotros tomamos como punto de partida este punto de la cultura de la vida, de qué es esto de el vivir bien y qué es esto de la plenitud de la vida, creo que tenemos que explicarlo en que nosotros, como parte del cosmos y siendo personas, siendo humanas y humanos, tenemos una tremenda relacionalidad con la madre tierra y la madre naturaleza. Si esto es una práctica de vida de muchos pueblos de la región, ¿por qué no se quiere ver ese punto que nos ha dado prácticamente el equilibrio y la relacionalidad de todos los elementos que nos facilitan y nos brindan la vida? Si aquí la lucha es por la vida, la lucha es por los derechos humanos, y la lucha es por los derechos de la tierra, y la lucha es por los derechos de todo ser vivo. Entonces, de esta manera, considerando de que hablar de la paz, y la paz que pretendemos nosotros tocar es la paz social, obviamente, pero también para hablar de paz tenemos que tener a niños y niñas con comida sana, tenemos que tener una salud preventiva, tenemos que tener una educación en calidad, tenemos que tener producción con precios justos, tenemos que tener también todas y todos el cuidado, digamos, toda esta parte del cuidado de la vida, del cuidado de los mayores y mayoras, del cuidado de los niños y niñas, el cuidado de la madre tierra. En ese sentido, el papel que nosotras las mujeres jugamos para la construcción de la paz, obviamente tenemos que verlo desde esta resignificación de la plenitud de la vida. Si nosotros somos seres amantes de la cultura, de la vida y del amor y de la tolerancia y del respeto y de la reciprocidad, automáticamente nos podemos ver y nos podemos sentir como personas pacíficas y que queremos la paz para todos y todas. Pero como muy bien también lo explicaron mis antecesores, aquí hay una cuestión que ha prevalecido desde la colonia. Entonces, la parte económica desde la perspectiva colonial sigue reproduciéndose en esos aspectos en que unos tienen, otros no tienen. Entonces se han constituido sociedades clasistas, sociedades en donde ni siquiera tenemos ese tipo de relacionalidad como seres humanos, mucho menos una relacionalidad con la madre tierra. Entonces, considerando estos aspectos como puntos de partida, el papel que nosotras las mujeres jugamos obviamente tiene que ser desde la perspectiva propositiva, desde la perspectiva también de ver y de plantear cuáles son nuestros orígenes y cuáles son los aspectos estructurales que nos dañan muchísimo para la construcción de la paz. De esta forma se ha planteado también aspectos importantes en todas las conferencias.
las conferencias internacionales en donde América Latina y el Caribe ha sido la región más propositiva para hacer planteamientos y propuestas para buscar la igualdad que las mujeres siempre hemos planteado y que los pueblos indígenas también lo planteamos para erradicar desigualdades, erradicar racismos, erradicar todos estos males que son alimentadores prácticamente de las guerras o alimentan los tipos de violencia. Entonces, por eso mismo que hay que recordar las conferencias mundiales de la mujer en México, 1975, la conferencia mundial de Beijing, China, que tuvo su plataforma muy importante, y los consensos que han habido en América Latina y el Caribe, que han sido consensos muy importantes planteados por las mujeres, planteado por mujeres mestizas, blancas, indígenas, afrodescendientes y mujeres en el marco de la diversidad. Entonces, hay consensos regionales de Quito, de Brasilia, de la República Dominicana, en donde hemos planteado propuestas para los estados, gobiernos de América Latina, para lograr, digamos, la igualdad. Y se ha planteado normativas, mecanismos y paridad, por ejemplo. En este sentido, nosotras las mujeres hemos hecho un trabajo tan importante de planteamiento de políticas públicas. Hemos planteado agendas, también agendas incluyentes. Por otro lado, hemos también planteado el tema de la tierra, el territorio y los recursos naturales, en donde es el beneficio para todas y todos los seres humanos, no solamente para los pueblos indígenas. Y hay que plantear también que el despojo de las tierras viene totalmente del capitalismo y del extractivismo, como muy bien también se ha planteado. Yo creo que el Estado o los estados, que son los destinatarios de las demandas de las mujeres en estos procesos reivindicativos, estos estados no han generado las respuestas esperadas de las mujeres, no han generado esa respuesta de los movimientos de las mujeres en el marco de su diversidad. No han hecho tampoco respuestas o no han dado respuestas a los pueblos y mujeres indígenas. Estos estados siguen la línea de quienes apoyan este tipo de gobierno a cada periodo electoral y que están siendo financiados por élites económicas, políticas, militares, y ahora con el narcotráfico, también el narcotráfico está financiando estos sistemas de poder. Entonces, de esta manera, para las mujeres, la paz ha sido un anhelo, y para el ser humano también la paz ha sido un anhelo que no ha logrado concretizarse prácticamente en las vidas y en los cuerpos de las mujeres. La violencia ha sido realmente un elemento que no ha permitido la paz, la alegría, el equilibrio y la armonía entre las mujeres. ¿Cómo entonces puede explicarse la paz encendida en la cantidad de casos de femicidio, por ejemplo? Muchos casos de femicidio en varios países. La criminalización contra las mujeres que defienden los derechos humanos, por una parte, sus autonomías como juezas, sus autonomías como abogadas, su independencia como abogadas, como juezas. ¿Y cómo se puede explicar una paz cuando hay, digamos, mujeres que están siendo violadas a diario? Niñas que están siendo violadas y que hoy son madres de familia de 10, 11, 12 años. ¿Cómo podemos entonces, cómo podemos nosotros construir una paz ante tanta violencia? Yo creo que en este sentido lo que hay que hacer entonces es repensar en estrategias de cómo podemos nosotros ir haciendo propuestas, pero más fuertes en el sentido de cómo elegir a las autoridades locales y nacionales y regionales con el propósito de que sus compromisos se trasladen entonces en políticas públicas para ir erradicando todo este tipo de violencias, este tipo de situaciones que no permiten el vivir bien, esa vida digna del ser humano. No existe todavía. Cómo eliminar el patriarcado en un sistema global
que dirige y que llena su contenido político en todos sus espacios de poder, espacios económicos, espacios políticos, culturales y todos esos, incluso ambientales. Creo que en ese sentido el modelo de paz hay que repensarlo. Una paz prácticamente tiene que estar construida desde la mirada de una vida digna y desde la mirada de compromisos sociales y de una visión de Estado. En ese sentido, considero que tenemos muchos desafíos para la construcción de la paz y que están prácticamente delineados en instrumentos internacionales y que también están constituidos en las cartas magnas de los estados de América Latina y el Caribe, e incluso hay mucho contenido en leyes especiales de cada país, considerando en este sentido de que las agendas de las mujeres ha sido muy amplia y diversa en toda la región, muchas desde la perspectiva de Beijing, desde los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el numeral número 5, pero todos los numerales tienen la transversalidad, digamos, de la igualdad de género. Por otra parte, tenemos ya otras estrategias que van siendo emanadas con base a las expresiones y sobre todo las propuestas que han hecho, digamos, las mujeres en relación a cómo lograr entonces esta paz anhelada. Y por otra parte, la participación política de las mujeres es fundamental. Es importante que todas las mujeres tengamos la claridad perfecta de lo que es la participación política. La participación política puede ser a través del movimiento de mujeres, feministas, afrodescendientes, indígenas, diversas. La participación política puede ser también partidaria. Las mujeres estamos subrepresentadas en cualquiera de los espacios de toma de decisión y esto debe ya corregirse en estos tiempos que estamos hablando ya muchísimo en cuanto a los desafíos que concierne una paz verdadera. Creo que el panorama que tenemos y todo lo que nos convoca esta tarde es de suma importancia y de interés para todos los que estamos acá, para ver de qué manera seguimos contribuyendo prácticamente en todos los aspectos que se han abordado a nivel del mundo y que tenemos grandes amenazas. Y estas amenazas de guerra que, por cierto, se están llevando en algunos lugares, pero que tienen efectos multiplicadores en nuestros países como región y que hoy el coste de la vida está muy elevado para muchas familias, muchas comunidades, y la desnutrición se sigue manifestando mucho más elevada. Pienso que esta resignificación o reimaginación de la paz sí la tenemos que construir desde la perspectiva de la colectividad, desde la perspectiva de la misma sociedad y desde nuestras cosmovisiones, porque como seres humanos tenemos cosmovisiones que no hay que olvidarlas y que no hay que olvidar que las ancestras y los ancestros abrieron esas brechas, abrieron esos caminos y que nosotros le dimos la continuidad y que los jóvenes del día de hoy y mañana son los garantes de esa continuidad histórica de la lucha de las ancestras y ancestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otilia, por tu presentación. Siento que ha sido extremadamente importante, especialmente para mí, para hacer conexiones que muchas veces no están tan a la vista. Y el fondo del vivir bien como alternancia, como visión alternativa a estos efectos colonizadores que siguen siendo muy fuertes en todo nuestro continente. Así que muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias en realidad a los tres panelistas. Ha llegado el momento muy esperado, que es el momento de call to action. Tras haber escuchado el panorama general de las exposiciones, vamos a dividir a todos los participantes de este presente webinar en breakout rooms, en diferentes grupos que van a ser organizados a través de las organizaciones promotoras. Están generando estos breakout rooms en este momento para que cada uno de nosotros pueda unirse a uno de estos grupos
para responder a una premisa particular que ha sido común a lo largo de las discusiones que hemos tenido, pero de todas formas, siéntanse libres a salir un poco de los bordes de esta pregunta, siéntanse libres de repensar y reimaginar, que es lo que el seminario pretende. Por más de que tengamos una pregunta fija, nuestros panelistas han abarcado temas muy diversos que nos obligan a hacer esta aclaración. Dentro de los grupos, siéntanse libres de repensar y salirse un poco de los bordes de la pregunta. Y los facilitadores de estas discusiones, una vez que volvamos a la sala principal, van a poder compartirnos un poco la discusión rica que han tenido en cada uno de los grupos por un par de minutos antes de despedirnos formalmente. La pregunta en este caso es cómo reconstruir de forma colectiva estrategias que promuevan la paz en América Latina. Cómo reconstruir de forma colectiva estrategias que promuevan la paz en América Latina, incluyendo todas las diferentes visiones de los colectivos sociales que hemos venido discutiendo hasta este momento. Entonces, que la premisa con la que se vayan a los breakout rooms sea esa, es cómo reconstruir, pero con inclusión de diferentes miradas, aceptando la diversidad bajo la que se asienta nuestro continente, nuestra región. Así que ya que tienen la pregunta un poco ahí en la mano, los invito a que se unan a los breakout rooms. No sé si es que en este caso Jimena y Phil pueden ayudarme para que podamos proceder con el siguiente paso, que es el call to action, y que todos los participantes tengan la posibilidad de unirse a un breakout room. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a tener 3 grupos en español y 3 grupos en inglés. Entonces, donde ustedes se sientan más cómodos, pueden unirse a uno de estos grupos. We're going to have 3 groups in Spanish and 3 in English. So feel free to select the one that you want to join. Thank you. And we're going to be back in 20 minutes. You're going to have 20 minutes. Vamos a regresar en 20 minutos. Un tiempo de reflexión interno y externo, de compartir ideas, de intercambiar soluciones, de repensar conceptos fundamentales. Y siento que esto ha sido también, está totalmente relacionado a cómo nuestros expositores nos han invitado a repensar y reimaginar diferentes formas de analizar la paz, los conflictos en nuestra región. Espero que estos minutos hayan sido muy valiosos para cada uno de ustedes, de ya intercambiar y participar de forma activa. Este momento ha sido el call to action necesario para poder reimaginar la paz en América Latina. Muchas gracias por haber dado este tiempo. Ahora bien, para continuar, nos encantaría poder invitar a algunas personas, ya sean estos los facilitadores seleccionados en cada grupo o cualquier persona que tenga muchas ganas de compartir insights específicos, reflexiones propias sobre la discusión que acaban de tener. Como saben, hay un emoticón disponible, que es el emoticón de levantar la mano, abajo en el panel de Zoom. Entonces, siéntanse libres de levantar la mano en este momento de cualquier persona que quiera compartir las discusiones que han tenido. Pueden hablar en español o pueden, por supuesto, hablar en inglés para compartirnos las discusiones que han tenido los grupos de inglés. Y vamos a utilizar los subtítulos, los closed captions para poder seguir la discusión que están teniendo. Así que adelante, ya veo una mano levantada. Voy a proceder a darle la palabra a María Antonia, pero mientras tanto sigan levantando la mano los participantes para que ya los tengamos en lista. Muchas gracias y adelante, María Antonia. Hola Daniel, hola a todos, qué gusto saludarlos y ver caras conocidas. ¿Quieres que lo haga en español o en inglés? Mi grupo era en inglés. Creo que como tú te sientas más cómoda, quizás en español porque Cata está traduciendo. Sería más sencillo, sí. Vale. En nuestro grupo estábamos Nathan, Pat, Bob y John Chill, y fue muy interesante porque también hablamos de la parte de la sostenibilidad y el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es un tema tan importante cuando hablemos de la sostenibilidad de la paz? Hablar de los recursos naturales, porque también son los que a futuro van a generar muchos o están generando conflictos como el agua del medio ambiente. También pensamos que el tema de reimaginar esa paz es precisamente pensar en estrategias de conexión. Yo creo que todos coincidimos en que para que sea sostenible a futuro, una de las estrategias importantes que discutimos fue el tema de la educación para la paz, educación del conflicto, educación cultural, pero también una educación ambiental y de las situaciones del mundo. Es importante primero entender para poder tener posiciones y conectarnos,
Y también hablamos del tema de que es muy importante no solamente sostener las conexiones como estas y como otras que generan vínculos de paz, sino crecerlas. O sea, pensamos que las conexiones del diálogo y las conexiones humanas, individuales y colectivas son los que nos van a permitir a futuro pues tener una paz sostenible. Y hablamos de no solo Latinoamérica, porque casi todos eran de Norteamérica, sino que hablamos de América como un continente. Entonces fue muy bonita la discusión. Muchas gracias, María Antonia, y también por la inclusión y las conexiones que han hecho en grupo y nos demuestran la enriquecedora conversación que han tenido. Adelante, Bolivia, si me escuchas puedes activar tu micrófono y bueno, mientras tanto nuevamente invito a que levanten las manos para que pueda tenerlos en lista e irles dando la palabra. Muchas gracias. Adelante, Bolivia. Muchas gracias, buenas noches, me presento, yo soy rotaractiana del Distrito 4690 de Bolivia, mi nombre es Bolivia Melgar. Bueno, en el grupo 1 éramos bastantes personas, pero y de todo Latinoamérica, eso fue muy bonito, de Argentina, de Guatemala, de Bolivia, etcétera, en el que hemos visto que un tema muy fundamental para hablar de paz es primero hablar de los temas que nos distraen de la paz, cómo ser las necesidades básicas que tenemos en cada uno de nuestros países, educación, seguridad, trabajo. Entonces, muchos de estos temas son prioridad antes de hablar del tema de la paz, lastimosamente, y es algo muy marcado en nuestras sociedades latinoamericanas, yo creo que en todo el mundo también, pero también vimos que no es tan difícil como a veces nos hacen pensar los medios de comunicación o quizás otras personas a nuestro alrededor, que la paz no puede ser una prioridad dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque vemos el tema que ahora no es tan difícil como se creía antes acercarnos a las autoridades dentro de nuestras comunidades para proponer programas de acción mediante los jóvenes o diferentes segmentos de nuestra población. Es así que nosotros planteábamos como que atacar primero las necesidades básicas en paralelo al trabajo, conjuntamente con valores como la tolerancia, la diversidad, la equidad y la inclusión. Básicamente un resumen muy cortito de lo que se hablaba en el grupo 1 en español. Gracias. Maravilloso, Bolivia. Muchas gracias y muchas gracias por la perspectiva que seguramente los diferencia de algunos grupos que qué cosas nos distrae de la paz en realidad, de discutir la paz en sí. Así que excelente contribución. Quiero invitar ahora a Lucas a que nos acompañe, nos comente los insights de su discusión y nuevamente les recuerdo que levante la mano a aquellas personas que quieren participar después de Lucas. Adelante, Lucas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. También quiero saludar a los organizadores y a los conocidos y conocidas de este evento. Tuvimos una discusión muy diversa. Hubo un foco muy importante entre nosotros sobre la importancia de la educación, tanto formal e informal, y la educación o la posibilidad de ofrecerle herramientas a los papás de los niños que están en edad escolar, porque decía una de nuestras participantes que muchas veces los papás no tienen herramientas y recursos para poder brindarles herramientas a los niños en temas de tolerancia, de negociación de conflictos, de respeto, inclusión, no racismo. Pues que una forma de contribuir a la paz del subcontinente era propiciando pues formación en estos aspectos para los papás que están criando. Otra escuela de pensamiento, digamos, en nuestro grupo se refería al asunto del ejemplo, ¿no? De primero cómo cada uno de nosotros debería ofrecer o convertir o promover la paz él mismo o ella misma, y que esta actuación a favor de la paz en sí misma iba a tener efectos multiplicadores. Pero también hablaba sobre los ejemplos que municipios con buenas prácticas a favor de la paz, por ejemplo, podrían servir insistir en la palabra de ejemplo, digamos, de mostrar un camino a seguir a otros municipios que también quieran construir paz. Y finalmente,
pues la pregunta sobre la construcción de paz en América Latina ha sido crucial, ha sido relevante, pero quizá inacabada. Comentaba yo que el 9% de la población del mundo está en América Latina, pero aquí ocurren el 25% de los homicidios del mundo. Es un nivel de violencia epidémica, dicen los expertos, o catastrófica. Y decía yo que una organización como Rotary, aquí hay varios Rotarios y becarios de Rotary, pues puede ser aquella organización que tiene presencia en todos los países y en varias ciudades de todos estos países, que pueda promover la construcción de paz a través de las herramientas que Rotary ya tiene. Primero, Rotary pues enfoca sus acciones a la prevención y resolución de conflictos, y lo hace de tres maneras, de manera muy esquemática, y con este término. Primero, subvenciones globales en estos asuntos. Esos son la forma de financiar proyectos que tienen los Rotarios, que se hacen entre clubes internacionales y nacionales. Dos, las becas ProPaz. Rotary provee financiación para profesionales que estén trabajando directamente en la construcción de paz, para que puedan fortalecer esas capacidades haciendo maestrías y estudios de diplomado. Y finalmente, el programa de intercambios de jóvenes, que es el programa, a mi modo de ver, más interesante de Rotary, porque le permite a los jóvenes de entre 15 y 18 años tener una experiencia multicultural en una realidad distinta a la suya, fortaleciendo el mutuo entendimiento entre las naciones y los pueblos, que es un principio principal de la construcción de paz. Gracias por el espacio. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Definitivamente me quedo con mucho de tu discusión, sobre todo las reflexiones de acción personal, individual, que muchos de nosotros podemos asumir, y esos efectos multiplicadores que mencionaste, que seguramente van a impactar a diferentes contextos y realidades. Así que muchas gracias por todas tus recomendaciones. Voy a aprovechar de darle la palabra a Phil para que nos pueda compartir un poco de la discusión que tuvo. Muchas gracias. Thank you, Daniel. So in our discussion, we had a wide-ranging discussion, but some people were speaking about the role of the US in perhaps perpetuating violence and perpetuating the war system around the world. Sandy spoke about the importance of the economy and perhaps needing to reimagine and update our current economic system that we have around the world. And in doing so, he spoke, Carlos listened to some feedback with regards to the positive peace framework, and within that identified some things missing, perhaps, looking at it through a gender lens, environmental focus as well. And I really loved what Carlos said, because it kind of touched on what you just said as well, Lucas, a minute ago, and part of our reason for putting together the whole webinar series in terms of, one, why is Latin America often overlooked in terms of the great work that's being done on the ground in terms of promoting peace, especially in the sense that, as you mentioned, the amount of homicides and the amount of violence that takes place. Why are we not centering more the great work of peace builders that are like yourself, Lucas, like Maria, like Jimena, like Magda, all of the others that are working on the ground to try and challenge war and bring about peace? So that was really one of the the reasons that we kind of put the webinar series together. And Carlos, actually, in responding to one of the questions that was asked, he said, what I do is try and listen a little bit more to the voices that aren't being listened to. And that really captures the whole idea of why we put this kind of webinar series together. So I just want to thank you all for that, for allowing us to have this space. And I with regards to Sandy's comment about the economy, we spoke about how there's a massive economy with regards to what we call the war system. 2 trillion each year is spent on preparing for war. Half of that does come from, and this touches on Yale's point, half of that does come from the US, where if you put it into perspective, research has shown that it would cost about 30 billion to end global starvation on the planet, and about 11 to give every single person on the planet access to clean drinking water.
So in conclusion, we are spending so much more on preparing for war than we are preparing for peace, which is what we know. And hats off to the Institute for Economics and Peace for highlighting how much, violence costs us. If it's about 16 trillion, there's other research that shows about 10 trillion of that is attributed to war and the preparation of war. So those were some of the things that come up in our discussions. Thank you. Muchísimas gracias, Phil. Son puntos elementales que aterrizas en esta discusión, en la conversación que has tenido en tu grupo. Para las personas que no han podido activar el closed caption o que quieren entender el mensaje formal que Phil acaba de transmitir resumiendo su discusión en grupo, nuestra traductora ha ido escribiendo en español en el chat los mensajes principales para capturar el mensaje que Phil acaba de transmitir a todos nosotros. Así que muchas gracias, Catalina, de antemano, y pueden recurrir al chat para poder leer y revisar lo que Phil acaba de explicar a todos nosotros. Ahora bien, voy a entregar el espacio, voy a dar unos 20 segundos más por si alguien realmente tiene aún ganas de compartir alguna reflexión o parte de la discusión que ha tenido en grupo, ya sea en español o en inglés. Siéntanse libre de hacerlo, de tomar el espacio. Utilicen el icono de levantar la mano para que yo pueda asignarles la palabra. Así que voy a esperar unos segundos porque sé que seguramente las conversaciones han sido tan enriquecedoras que muchos se han quedado con ganas de más. Entonces, si quieren terminar con algunas reflexiones junto con nosotros, sería magnífico que en este momento lo hagan. Así que adelante, voy a dar el espacio por unos breves segundos. Perfecto, aquí tengo justamente a una de nuestras ponentes principales. Puedes activar tu micrófono, Tilia, creo que ya lo hiciste, así que adelante, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo solo para compartir algo tan sustantivo que se abordó en el grupo donde estuve y que no fue mencionado. Creo que hay iniciativas muy importantes a lo largo de América Latina que pueden servir como parte de las estrategias para lograr un pacto social o una reconstrucción de la paz en forma colectiva. En primer lugar, se abordó el tema de la transformación personal para lograr la transformación colectiva. Solo lo dejo así, no lo voy a explicar por el tiempo, pero sí hubo una explicación por parte de la ponente muy importante, ¿verdad? Porque es parte que cimienta el comportamiento individual para lograr lo colectivo. Otra idea fundamental es darle mucha importancia a lo que es la educación desde el inicio hasta la universidad, en donde se haya el abordaje de temas apropiados para crear las condiciones de la paz. Y una tercera idea fuerza que se abordó también es crear condiciones. Como se sabe muy bien que los que toman decisiones son los políticos, entonces hay que crear condiciones para que se cimiente y se fortalezca la paz a lo largo de América Latina y el Caribe. Que haya un fortalecimiento del Estado de Derecho y que se fomente también muchísimo la participación de las juventudes a lo largo también de América Latina sin ninguna discriminación. Por otra parte, esto hará que estas condiciones pueda lograrse justicia social, justicia ambiental, justicia económica y que logremos un tanto más el acercamiento a la igualdad. Gracias. Gracias a ti, Otilia, por la magnífica participación, por hacernos entender el verdadero rol de la educación bajo las bases inclusivas y cómo crear las condiciones, como bien explicabas, para el fortalecimiento de la paz y el rol de los jóvenes fundamental en todo escenario. Quiero agradecerles a todos. Para concluir el webinar de forma formal, vamos a darle la palabra a Phil, representante de World Beyond War, para que nos entregue unas breves palabras que resumirán lo que hemos experimentado en este webinar. Muchas gracias, Phil. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Y sí, quiero decir, para empezar, un aplauso para Daniel, para ser un excelente moderador. Y has hecho bastante bien. Wow, muy
Bien. Y también, ustedes no saben, pero Catalina también está traduciendo por nosotros. Un aplauso por ella, porque tú tienes el trabajo más difícil. Entonces, Catalina, queremos decir que reconocemos esto. Muchas gracias. Y también un aplauso para todos ustedes, para estar aquí con nosotros, porque ustedes son la razón por qué estamos aquí. Apreciamos mucho. Y Carlos, Otilia y Isabel, no sé si Isabel está aquí hasta ahora, pero muchas gracias a ustedes por su participación, para compartir tus palabras con nosotros. Apreciamos mucho. Entonces, un aplauso por ustedes. Muchas gracias. Y ahora quiero decir un poquito sobre el viaje que vamos a hacer juntos y en el futuro. Para esto quiero compartir un ratito la pantalla y también para decir en voz alta, y ustedes saben que van a recibir, pueden descargar 2 libros gratis, ¿sí? Para asistir, para participar en este programa. Uno se llama A Global Security System. Esto yo he editado hace 2 años o 3 años, creo. Y entonces en este libro estamos hablando sobre este marco teórico con 3 categorías y webinar 1, 2 y 3. Estamos enfocando en estas estrategias. Hoy hemos enfocado más en la seguridad, pero en mayo vamos a enfocar más en manejando conflictos sin violencia y luego en junio vamos a enfocar en creando una cultura de paz. Entonces vamos a tener 3 expositores en mayo, 3 expositores en junio. Y tenemos este libro en español también. Entonces, una cosa que hemos escuchado hoy es la importancia para sentir seguro. Y tenemos en este libro un dicho que nadie está seguro hasta que todos estamos seguros. Es decir, que si hay inseguridad en este país afuera y nosotros no estamos seguros. Entonces, me gusta lo que Otilia dijo justo ahora, diciendo que hay una conexión entre transformación personal, transformación colectiva. Entonces, tenemos que pensar en todos. Esto es el desafío. Y luego tenemos el libro de David Swanson, The World Beyond War, y The Monroe Doctrine at 200 and What to Replace It With. Algo muy, muy importante para el región en Latinoamérica. Y Carlos habló sobre esto. Parte de nuestra idea por este webinar series es, tenemos algunas palabras aquí que son muy, muy importantes. Elise Boulding es bien conocida como la madre de estudios de la paz. Ella dijo que la gente no puede trabajar por lo que no pueden imaginar. Es decir, que necesitamos imaginar un futuro mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, gracias a ustedes porque estamos en este proceso, este espacio juntos, reimaginando qué podemos hacer para intentar promover la paz en Latinoamérica, Caribe, pero también enfrentar la guerra, porque ese es el desafío más grande que tenemos si queremos promover la paz sostenible en la región, pero en el mundo también. Entonces, casi hemos terminado webinar 1. Para decir en voz alta, vamos a tener webinar 2, enfocado en gestión de conflictos sin violencia, mayo, 24 de mayo, y luego webinar 3, creando una cultura de paz. Vamos a tener 3 expositores en cada webinar, pero como hemos dicho antes, tenemos interés en educación y interacción, como hemos hecho esta noche, pero acción también. Entonces, webinar 4, webinar 5, vamos a enfocar más en acción y vamos a utilizar lo que hemos compartido o aprendido en webinar 2 y 3 para planificar proyectos. Entonces, webinar 4, vamos a tener un entrenamiento específicamente para jóvenes y luego ellos van a tener tiempo desde 19 de julio hasta 20 de septiembre
para planificar, diseñar, implementar y evaluar sus proyectos. Y luego, webinar 5, vamos a tener un espacio donde los jóvenes pueden presentar su trabajo en esta área. Entonces, ese es el viaje que vamos a hacer juntos. Entonces, creo que eso es todo. Solo tal vez, Jimena, y tú quieres decir algunas palabras, pero queremos decir muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez, Jimena, ¿tú quieres decir algo? Bueno, tomar esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes. Creo que juntos podemos hacer mucho y sobre todo reimaginar paz y seguridad en nuestra región, en nuestra amada América Latina. Y bueno, agradecerles, vamos a compartir con ustedes los resultados de esta pregunta mágica, que es muy difícil poner en una sola palabra cómo podemos reimaginar nuestra región. Entonces, por favor, participen, el link está en el chat. Y con eso, si hay alguna pregunta adicional a nuestros queridos expositores que lo hicieron espectacular, creo que dijeron lo que realmente necesitamos escuchar, necesitamos reflexionar, y les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes. Y bueno, y a todos por participar, tuvimos el 90% de retención, todos muy atentos por 2 horas. Gracias por su tiempo, gracias por eso. Y gracias a todos nuestros socios organizadores, organizaciones maravillosas, y bueno, nuestro querido colega y experto Phil, que fue el que visionó todo este camino, esta oportunidad, y vamos a disfrutar. Les agradecemos muchísimo a todos. Entonces participen y nos vamos con una música. Gracias al equipo, todos espectaculares. Nos vemos en mayo, y vamos a sacar también una foto final de todo el grupo para tenerlo de recuerdo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Sí. Para la foto grupal, quizás pueden sacarnos del spotlight a Phil y a mí, y que todos estemos presentes, y así Sabrina puede tomar la foto final. Aprovecho nuevamente para agradecer a World Beyond War, a United for Change Center, a Rotary Peace Fellowship Alumni Association y Peace First por hacer esto posible. Y estemos listos para la foto. Excelente. Escuchamos instrucciones. Ya, por favor, pueden hacer el signo de corazón para que le saquemos la foto. A la 1, a las 2, a las 3, primera. 1, 2, pueden sonreír también, visionando la paz, reimaginando paz. Y ahí tenemos una segunda foto del otro grupo. Y muchas gracias por participar. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos hasta el segundo webinar. Un abrazo a todos y gracias. Gracias a todos. Lindo volver.